¿Qué tal, jóvenes? A continuación vamos a explicar nuevamente algún ejercicio de la resolución de la ecuación general. Recuerden que estamos viendo las ecuaciones de la recta. Hemos visto entonces ya en este punto del curso todas las ecuaciones de la recta, que son la ecuación punto pendiente, la ecuación punto punto, la ecuación ordinaria, la ecuación simétrica y la ecuación general de la recta. Y claro, por supuesto, también vimos, para comenzar a hablar de todos estos temas, las dos fórmulas que suelen utilizarse más para la pendiente, que es cuando tenemos dos puntos y cuando tenemos el ángulo de inclinación de esta figura geométrica. Por lo tanto, entonces, una vez que hemos visto todo esto, podemos hacer varios análisis. Ahorita vamos a resolver un ejercicio de la construcción a partir de la ecuación general, realizar la ecuación simétrica de la recta. Y sobre todo, en el afán de que aprendamos a utilizar de manera adecuada y correcta cuando tenemos signos negativos. Por lo tanto, entonces el ejercicio es 3x menos 3y menos 12 igual a 0. Y el objetivo entonces es llegar a la ecuación simétrica de la recta. Recordando que la ecuación general tiene la siguiente fórmula: ax más by más c igual a 0. Recuerden que es la ecuación que está igualada a 0, donde vamos a tener tres términos independientes, tres literales, que son la a, la b y la c. Y eso se nos va a transformar a los números que acompañan a esas literales y el término independiente. Recuerden, c es el término independiente, a es el término que acompaña a la x y b es el término que acompaña a la y. De ahí mismo ya habíamos comentado las fórmulas para llegar a la ecuación general, a la ecuación ordinaria, donde m va a estar definido de acuerdo a la ecuación general por menos a entre b, y b va a estar definido por menos c entre b. Y recordemos que nuestra fórmula de la ecuación ordinaria, ¿cuál es? Es y igual a mx más b, donde ocupamos la pendiente y ocupamos el término independiente, que es el lugar donde cruza el eje y, recuerden. Y la pendiente la vamos a utilizar para graficar el segundo punto. Vamos a escribir también aquí la ecuación de la línea en su forma simétrica, que es a entre x, vamos a corregir, es x entre a, es al revés, más y entre b, y esto es igual a 1, donde a es el valor en el eje x donde corta a ese mismo eje, y b es el valor o el número donde corta la línea al eje y. Entonces tenemos ecuación general con sus dos parámetros para construir la ecuación para la ecuación ordinaria y la ecuación simétrica de la recta. Y estos tres gráficos, independientemente de la forma en la que se encuentre, pues o estas tres ecuaciones, mejor dicho, me van a dar la misma figura geométrica, siempre y cuando haga las operaciones correctas y la tenga escrita de la manera correcta. Bueno, entonces vamos a construir la ecuación. Vamos a construir primero la ecuación ordinaria a partir de la ecuación general. Para esto entonces hay que definir
cuáles son los valores de A, B y C, que lo voy a hacer aquí. De acuerdo a mi ecuación general, A tiene un valor de 3 positivo, B tiene un valor de -3 y C tiene un valor de -12. Una vez definidos los valores de A, B y C, puedo construir mi ecuación ordinaria, que está definida por y igual a m. ¿Y m cuánto vale? Pues m va a ser menos lo que valga a, que a vale 3, entre lo que valga b, y b vale -3, por x más lo que valga b, y b va a estar definido por qué cosa, por esto, y entonces va a ser por menos lo que valga c, y c vale -12, entre lo que valga b, y b vale -3. Por lo tanto, ven aquí, eso es lo que suele dificultarse en ocasiones, las operaciones de los signos, porque ahí hay varios signos en esta ecuación, negativos, y estos tres. ¿Y qué va a pasar ahí con eso? Que luego lo que solemos tener problema. Recuerden que aquí hay un positivo, entonces primero se hacen las divisiones, en este caso, menos entre menos da menos, y luego está multiplicando, está haciendo una operación de multiplicación con entonces más entre menos, menos, y menos por menos va a dar más. Entonces aquí es, en realidad, el signo que debe de llevar es más, y hay que hacer esta operación si es que es posible o me da un número entero. En este caso sí lo es, y es 3. 3 entre 3 me da 1. ¿Y qué tenía? X. Ok. Ahora, ¿qué signo me va a quedar aquí? Pues hay que hacerlo. Menos entre menos da más, y más por menos da menos, y menos por más da menos. ¿Sale? Entonces primero división y luego multiplicaciones. Menos entre menos da más, y más por menos, menos, y menos por más da menos. Entonces el signo que debe llevar es menos, y hay que hacer la operación si es que me da entero. 12 entre 3 me da 4. Recordemos, nada más para escribirlo de forma correcta, que aquí esto, el más y el 1 no se expresa, por lo cual la escritura correcta de esta ecuación es y es igual a x menos 4, y esto lo conocemos como la ecuación ordinaria, donde la pendiente tiene un valor de ¿cuánto? De 1 positivo, aquí está 1 positivo, y b tiene un valor de ¿cuánto? De -4, es decir, va a pasar por el punto en el eje Y en -4. Y ahí tenemos ya la primera parte, que es la construcción a partir de la ecuación general de su ecuación ordinaria. Ahora, ¿cómo voy a llegar a la ecuación simétrica de la recta? A partir de mi ecuación general. Bueno, vamos entonces aquí a hacerlo en esta parte. Debo de llegar a algo similar a esto. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es despejar el término independiente. Lo voy a pasar del otro lado de la ecuación. Por lo tanto, aquí me va a quedar 3x menos 3y igual a 12 positivo. Era negativo, pasó positivo. Aquí está. ¿Y ahora qué hacemos? Lo dividimos entre ¿cuánto? Habíamos dicho, hay que dejar este término que valga 1. Por lo tanto, ¿cómo llego al 1? ¿12 entre qué? Pues 12 entre 12. Y si hago esto aquí, tengo que hacer esto aquí y esto aquí. Y 12 entre 12, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar 1. Ya tengo esta parte. 12 entre 12 da 1. ¿Y qué habíamos dicho que pasa con estos? Habíamos dicho
que se invierte. Dejo solo la X y aquí vamos a hacer 12 entre 3. El de arriba le pongo una raya y lo divido al número que tenía abajo. Ojo aquí que es donde tuvimos el detalle en los ejercicios que se dejaron de tarea. Aquí este signo debe de ser positivo, pero en este caso es negativo. Nosotros lo vamos a poner, siempre debe de ir positivo. Pero, ojo, cuando sea negativo aquí, ya sea aquí o acá, no importa. En este caso es aquí. Cuando es negativo aquí, le voy a poner positivo. ¿Por qué? Porque así me lo indica mi expresión general para las ecuaciones en su forma simétrica. Siempre debe de llevar el más. Entonces le voy a poner el más. Pero este negativo, entonces, ¿qué vamos a hacer? En algún lugar debe de quedar. Lo vamos a poner abajo, de la siguiente forma. Dijimos que vamos a dividir entre 3. Se divide entre el número de arriba. Y el signo, entonces, lo voy a poner aquí. Lo voy a bajar con el número. Lo bajamos y si lo bajo, se va a transformar este en positivo y el negativo va a quedar acá. Y al final, de todas formas, me va a dar negativo porque positivo por negativo, negativo y negativo por positivo, me va a dar negativo. No estoy haciendo nada, es lo mismo. Pero para que nos quede de esta forma, entonces lo vamos a hacer de esta, como lo acabo de explicar. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver al final por qué. Porque suele haber una confusión en el valor en donde corta al eje cuando ustedes no sabemos manejar aquí el signo. Entonces vamos a continuar. Una vez explicado esto, ¿qué me queda como resultado? Va a ser X, y esto es un entero, son 4, más Y entre 12, entre 3, me da 4, pero este 4 es negativo. ¿Sale? Que es igual a 1. Por lo tanto, de acuerdo, esto es lo que conocemos como ecuación simétrica. Y la ecuación simétrica nos va a dar dos valores. Nos va a dar el valor de A, que vale ¿cuánto? 4. Y el valor de B, que vale ¿cuánto? Menos 4, aquí está. No es 4 positivo. Si lo hubiéramos hecho como ustedes lo resolvieron, me dejan el signo arriba, que puede ser correcto, de hecho no es incorrecto. Dejan el signo negativo arriba y el 4 positivo, pero después me dicen que la B vale 4 positivo. No, la B vale menos 4. Entonces, para no llegar a esa confusión, vamos a tratar de realizar el procedimiento que yo estoy detallando aquí. Lo transformamos en un positivo y el negativo lo pasamos en la parte de abajo, pero conservándolo. Entonces, aquí definimos A y definimos B. Y B dijimos que vale menos 4. Aquí también nos deben de coincidir los valores. Entonces, yo cuando realice el gráfico para esta ecuación, me tiene que dar la misma figura, tanto en su forma ordinaria como en su forma simétrica. Incluso lo vamos a hacer ahorita en esta parte de aquí. Entonces vamos a borrar esto. Vamos a hacer nuestro plano. Recuerden ustedes hacerlo con regla. Entonces, según mi ecuación general, según mi ecuación ordinaria, va a pasar por el eje en el eje Y menos 4, que sería aquí, 2, 4. A partir de aquí entonces utilizo la pendiente, que vale 1, que eso significa que voy a caminar ¿cuánto? Hacia arriba, 1, y hacia la derecha, 1. Y esto significa que esta es mi pendiente,
mi ecuación ordinaria. Recuerden ustedes hacerla con regla. Y si nos vamos a la ecuación simétrica, me dice que B pasa el eje Y lo corta en el menos 4, aquí está. Y el eje X, ¿en dónde lo corta? En 4, véanlo, y aquí está. 1, 2, 3, 4. Entonces, las dos ecuaciones, vuelvo a repetir, ecuación ordinaria y ecuación simétrica, si están bien realizados los ejercicios, me debe de dar el mismo gráfico para la misma ecuación. Entonces, aquí está resuelto a partir de alguna ecuación general, su ecuación ordinaria y su ecuación simétrica para realizar el gráfico. Recuerden que a partir de la ecuación ordinaria y a partir de la ecuación simétrica es más práctico realizar el gráfico. De aquí es complicado. Entonces, ya a manera de conclusión nada más, ¿cuál es la ecuación para esta línea geométrica? Perdón, para esta figura geométrica, pues lo podemos escribir como 3x menos 3y menos 12 igual a 0. Pero también la ecuación puede ser x menos 4. Pero también la ecuación puede ser más y menos 4. Que de hecho lo que yo había explicado era que este signo queda en medio y sería así. Igual a 1. Entonces, estas tres ecuaciones, 1, 2 y 3, es la misma figura, es la misma línea. Lo podemos expresar como la que ustedes deseen. Bueno, espero y haya sido ya un poco más claro, sobre todo para este ejercicio donde utilizamos el signo negativo.